la Tierra ya casi no quedan lugares dominados por un silencio absoluto, pero uno de esos escasos paraísos de tranquilidad es la isla de Tristan da Cunha. Según cuentan los pocos viajeros que han logrado visitar este lugar, el silencio es tan profundo que hasta parece posible escuchar crecer la hierba, después de caminar por sus costas rocosas y aguzar el oído para escuchar cómo crece la hierba. Incluso el único pueblo de la isla puede llegar a parecer ruidoso para un visitante. La población de este pueblo es tan pequeña que cabría por completo dentro de un solo edificio pequeño de entre 3 y 5 pisos. Además, quizá porque están acostumbrados al duro clima de las turbulentas latitudes cercanas, conocidas como los 40 rugientes, sus habitantes no son personas que hablen demasiado. Prefieren una vida tranquila y aislada, lejos del bullicio, y no suelen recibir con entusiasmo a los forasteros. Esa es la forma de vida que eligieron. Hola a todos. Este pueblo se llama Edinburgh of the Seven Seas y se encuentra en la isla de Tristan da Cunha, uno de los lugares más aislados de todo el planeta. Resulta casi imposible imaginar lo lejos que está el archipiélago de Tristan da Cunha de cualquier otra tierra habitada. Se encuentra a 2.437 kilómetros de la isla de Santa Helena, a 2.816 kilómetros de Ciudad del Cabo en Sudáfrica y nada menos que 3.360 kilómetros de Sudamérica. Por eso, alterar la tranquila vida de los habitantes de Edinburgh of the Seven Seas no es algo que ocurra fácilmente. Pero si alguna vez consigues llegar hasta allí, el paisaje que verás seguramente será algo que recordarás durante toda tu vida. Bienvenidos a Pangea. Hoy vamos a visitar juntos esta isla, aunque sea solo por un momento. ¡Empecemos! La isla en medio del océano. El archipiélago de Tristan da Cunha se encuentra en el sur del Océano Atlántico, cerca de la franja de latitudes conocida como los 40 rugientes. Este archipiélago está compuesto por la isla principal de Tristan da Cunha, además de las islas Nightingale, Middle y Stollenhof, que forman el grupo de las islas Nightingale, junto con la isla Inaccesible y la isla Goth. De todas ellas, la más grande y la única habitada es la isla de Tristan da Cunha. La isla Nightingale, junto con las pequeñas islas Middle y Stollenhof, se encuentra a unos 40 kilómetros de la isla principal. Un poco más allá está la isla Inaccesible y a unos 350 kilómetros de distancia se encuentra la isla Goth. La isla Nightingale es conocida por albergar enormes colonias de aves marinas. La isla Inaccesible, tal como indica su nombre, está rodeada de abruptos acantilados que alcanzan hasta 300 metros de altura, lo que la convierte en uno de los lugares más difíciles para desembarcar. Gracias a su casi total aislamiento del mundo exterior, esta isla ha logrado preservar una gran población de una rara ave no voladora conocida como el rasconcillo de la isla Inaccesible. Y por último está la isla de Goth, la más alejada de Tristan da Cunha, famosa en el ámbito científico por ser una de las mayores zonas de reproducción de aves marinas del planeta. Aunque nadie vive allí de forma permanente, desde hace muchos años funciona en la isla una estación meteorológica sudafricana. Todas estas islas fueron formadas por actividad volcánica y desde el punto de vista geológico son islas bastante jóvenes. Tristan da Cunha es la isla más grande de todo el archipiélago que lleva el mismo nombre. En realidad, esta isla es la cima de un gigantesco volcán submarino que se eleva hasta 2.062 metros sobre el nivel del mar. El punto más alto de la isla recibe el nombre de Queen Mary's Peak y se distingue por su característico cráter de forma ovalada. Este volcán sigue clasificado actualmente como un volcán activo. La última erupción que provocó daños importantes ocurrió en 1961. Quien llega al archipiélago de Tristan da Cunha esperando encontrar un paraíso de clima subtropical tranquilo, playas hermosas y palmeras tropicales, seguramente terminará decepcionado. Lo único que espera aquí es un duro clima oceánico, lluvioso y ventoso, con una temperatura media anual de alrededor de 15 grados. Es cierto que en la isla nunca se registran temperaturas bajo cero,
pero incluso en verano, rara vez se alcanzan los 25 grados. En cambio, los fuertes vientos, los cielos nublados y la lluvia son algo constante. La vegetación tampoco puede considerarse abundante. En las empinadas y rocosas laderas crecen principalmente plantas perennes endémicas. La isla casi no tiene zonas planas, y 2/3 de su costa están formados por acantilados verticales golpeados sin descanso por las olas. Después de todo, ¿de verdad se puede esperar un clima tranquilo en medio de los eternamente furiosos 40 rugientes? Edinburgh of the Seven Seas. Si el Canal de Suez hubiera sido inaugurado no en 1869, sino unos 400 años antes, es difícil imaginar cuándo habrían sido descubiertas las islas Tristan da Cunha. Están situadas tan lejos de cualquier otra tierra habitada que parecen perdidas en medio del océano. En realidad, junto con la isla de Santa Elena, se encontraban justo en una ubicación estratégica dentro de la ruta marítima entre Asia y Europa. En teoría, Tristan da Cunha podría haber terminado convirtiéndose, igual que Santa Elena, en uno de los puntos clave para la expansión europea en el hemisferio sur. Pero eso nunca ocurrió por una razón muy sencilla. A diferencia de Santa Elena, aquí no existía ninguna bahía cómoda donde los barcos pudieran fondear con seguridad. Por eso mismo, el navegante portugués Tristão da Cunha, quien descubrió la isla, ni siquiera pudo desembarcar en 1506. La costa era demasiado escarpada y las olas que golpeaban contra ella eran excesivamente violentas. Aún así, le dio a la isla su propio nombre, y aunque hubo un breve periodo en que dejó de utilizarse, ese nombre terminó sobreviviendo hasta nuestros días. Y unos 300 años después de que la isla apareciera en los mapas, finalmente llegaron los primeros colonos permanentes. Sorprendentemente, el primer habitante estable no fue un británico, sino un estadounidense llamado Jonathan Lambert. A final de 1810 desembarcó en la isla, y poco después se proclamó a sí mismo gobernante del lugar. Renombró la isla principal como Reception y el archipiélago entero como Islands of Refreshment. Al enterarse de la historia de este audaz colono, el gobernador británico de la colonia del Cabo le propuso ponerse bajo protección inglesa. Incluso existen relatos que aseguran que este astuto y emprendedor estadounidense aceptó encantado izar la bandera británica, aunque es posible que esa versión haya sido convenientemente creada por los propios ingleses. Y es que Lambert ni siquiera tuvo tiempo de disfrutar de su posición, ya que murió en 1812 en circunstancias nunca aclaradas, mientras pescaba en una pequeña embarcación. Hoy en día, una muerte así seguramente despertaría muchas sospechas y preguntas, pero eso es visto desde la perspectiva actual. Lo cierto es que nunca se supo exactamente qué ocurrió, y poco después, la isla recuperó su antiguo nombre. Finalmente, en 1816, Gran Bretaña estableció oficialmente su soberanía sobre la isla, pero aquello no ocurrió por casualidad, sino debido a circunstancias muy concretas. Gran Bretaña temía que Francia intentara rescatar nuevamente a Napoleón Bonaparte, exiliado en la isla de Santa Elena, y tenía razones bastante serias para preocuparse. Para evitar cualquier imprevisto, los británicos decidieron instalar deliberadamente una guarnición militar en esta isla, situada a más de 2.000 kilómetros del lugar de exilio. De hecho, Gran Bretaña ocupó Tristan da Cunha en 1816 precisamente por miedo a que pudiera ser utilizada como punto de apoyo para rescatar a Napoleón desde Santa Elena. Sin embargo, al año siguiente, la guarnición fue retirada, aunque algunos de sus miembros permanecieron en la isla y acabaron convirtiéndose en el núcleo de la futura comunidad. Así fue como los verdaderos primeros colonos terminaron siendo súbditos británicos, entre ellos soldados, marineros y algunos voluntarios. Con el tiempo, la composición de la población fue cambiando poco a poco. A los escoceses, estadounidenses e italianos se sumaron varios africanos y habitantes procedentes de Santa Elena, una isla vecina que, en realidad, se encuentra a nada menos que 2.500 kilómetros de distancia. Pero no eran muchos los que decidían quedarse durante largo tiempo en una isla con condiciones tan duras, y una gran cantidad de personas terminaba abandonándola.
Aún así, el vínculo entre los isleños y su lejana patria nunca llegó a romperse. Actualmente, Tristan da Cunha forma parte del territorio británico de ultramar de Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña, y en la isla un administrador nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico representa los intereses de la corona bajo la autoridad del gobernador de Santa Helena. La administración local está a cargo de un consejo insular presidido por ese administrador, compuesto por 8 miembros elegidos y otros 3 designados. Además, también se elige por separado a un representante local conocido como el Chief Islander. Curiosamente, las familias que forman el núcleo principal de la comunidad isleña están entreparentadas entre sí en mayor o menor medida. En toda la isla existen solamente 7 apellidos principales: Glass, Swain, Green, Rogers, Hagan, Larbello y Repetto, aunque en los últimos años también han comenzado a aparecer poco a poco habitantes con otros apellidos distintos. ¿Por qué de los 7 mares? Este pueblo recibió el nombre de Edinburgh en 1867, cuando el príncipe Alfredo, duque de Edimburgo e hijo de la reina Victoria, visitó la isla. En honor a aquel noble visitante que viajó hasta ese rincón perdido del mundo, el único asentamiento de la isla fue bautizado con su nombre. Según cuenta la leyenda, al principio el pueblo era conocido simplemente como Edinburgh. Más tarde, los habitantes de la isla, llenos de patriotismo y espíritu romántico, añadieron el of the Seven Seas al nombre. La expresión of the Seven Seas o de los 7 mares proviene en realidad de un antiguo término náutico. Desde tiempos antiguos, los marineros utilizaban esa expresión para referirse a todos los mares y océanos del mundo, transmitiendo la idea de inmensidad y lejanía. Por eso, el nombre de Edinburgh of the Seven Seas podría interpretarse como Edimburgo en medio de todos los mares del mundo. El nombre refleja la idea de un pequeño mundo rodeado por océanos y situado increíblemente lejos de cualquier rastro de civilización, resaltando así su aislamiento casi absoluto. Aún así, los habitantes suelen referirse a su pueblo de una forma mucho más simple. Simplemente lo llaman el asentamiento. Y la verdad es que encontrar un lugar más aislado que este resulta casi imposible. Para llegar aquí no basta simplemente con querer hacerlo. Hay que superar el miedo a distancias inimaginables, soportar los caprichos de la naturaleza y además estar dispuesto a invertir mucho esfuerzo físico y dinero. Existen básicamente 2 maneras de llegar a Edinburgh of the Seven Seas. La primera es la más arriesgada y también requiere ciertos conocimientos de navegación. Consiste en comprar o alquilar un yate. Primero hay que volar hasta Ciudad del Cabo y desde allí cruzar en velero las turbulentas aguas de los 40 Rugientes, rumbo a esta pequeña isla volcánica perdida en el océano. Si todo sale bien, el viaje puede durar unos 18 días, aunque en el peor de los casos, tal vez nunca llegues a destino. Y aun si consigues alcanzar la isla, todavía no deberías relajarte demasiado pronto. Primero tendrás que encontrar un lugar donde acercarte a la costa y luego alejar rápidamente la embarcación, porque las olas pueden lanzarla contra las rocas en cuestión de segundos. La segunda opción no exige tanto valor, aunque sí requiere muchísima paciencia y bastante tiempo libre. Consiste en viajar a bordo del barco sudafricano Sa Agulhas II. Si el clima acompaña, esta embarcación tarda unos 6 días en llegar desde la Ciudad del Cabo hasta Edinburgh of the Seven Seas. Sin embargo, el barco realiza muy pocos viajes al año y las plazas casi siempre son insuficientes, así que es necesario reservar el billete con mucha antelación. Así que si puedes permitirte unas vacaciones de más de medio año, quizá valga la pena considerar esta opción. Y para quienes no saben esperar o simplemente aman la aventura, existe también una alternativa intermedia. Por ejemplo, se puede intentar conseguir trabajo en los barcos pesqueros de la empresa Ovenstone o incluso tratar de convencer a los descendientes del duque de Edimburgo. Tal vez les interese volver a visitar el pueblo que fue bautizado en honor a su ilustre antepasado. Por cierto, antes de visitar la isla, no olvides obtener el permiso correspondiente del administrador y del consejo insular.
Además, tendrás que presentar un certificado de antecedentes penales en inglés y explicar con bastante detalle el motivo de tu visita. Y en cuanto a trámites, básicamente eso es todo. Después, solo queda conseguir un sello especial en el pasaporte. La vida en el fin del mundo. Vivir en Tristan da Cunha es, por decirlo de alguna manera, una experiencia que no es para cualquiera. De hecho, la vida aquí resulta bastante peculiar, incluso comparada con la de otras islas remotas. Basta con mirar el caso de la cercana isla de Santa Elena. Aunque se encuentra prácticamente igual de lejos de los grandes centros de civilización, allí viven más de 4.000 personas e incluso tienen aeropuerto. En cambio, Tristan da Cunha no tiene aeropuerto y todo indica que jamás llegará a tener uno. La isla es demasiado montañosa y pequeña como para construir una pista de aterrizaje. Hasta hace muy poco, el internet era lento e inestable, aunque la llegada de Starlink mejoró bastante las comunicaciones. Aún así, el aislamiento sigue siendo enorme y tanto las comunicaciones como los equipos y el mantenimiento dependen mucho del clima y del transporte desde el exterior. La red de carreteras también es mínima. Básicamente solo existen las calles del asentamiento y un único camino que lleva hasta los Potato Patches, a los que los locales llaman en broma la M1. Los Potato Patches son pequeños terrenos agrícolas protegidos del viento mediante muros de piedra construidos por los propios isleños. Allí cultivan papas y también crían ganado, sobre todo vacas. Antes de que Internet se hiciera común, los hombres de la isla solían reunirse allí para hacer barbacoas en los descansos del trabajo. Aquí esa tradición se conoce con el nombre sudafricano de braai. Otra de las diversiones favoritas de los isleños es tocar instrumentos musicales y cantar en coro. Las personas más románticas disfrutan simplemente caminando entre las verdes praderas de esta isla que tanto aman. Los más enérgicos y aventureros incluso descienden hasta la costa del océano o intentan alcanzar la cima del volcán local, situado a 2.062 metros de altura. La altitud en sí no parece tan impresionante, pero como el ascenso comienza prácticamente desde el nivel del mar, la subida resulta mucho más dura de lo que parece. Aún así, según cuentan los propios habitantes, mucha gente termina pasando su tiempo libre frente a una pantalla. En cierto modo, eso hace que los habitantes de este lugar tan especial se parezcan cada vez más a las personas de cualquier ciudad moderna, aunque quizá no sea algo tan positivo. Y ya que hablamos de tecnología, vale la pena ver también cómo consiguen electricidad aquí, porque eso tampoco es algo sencillo. La principal fuente de energía son generadores diésel, cuyo combustible llega en barco desde Ciudad del Cabo. Además, utilizan energía eólica como complemento, y tratándose de los 40 rugientes, desde luego el viento nunca escasea. También aprovechan parcialmente la energía hidráulica de los pequeños ríos de la isla. En 2025 se incorporó además un pequeño sistema de energía solar que abastece edificios administrativos y equipos de Starlink. Aún así, el sistema eléctrico tiene muchas limitaciones y la electricidad se utiliza con mucho más cuidado que en una gran ciudad. Todos entienden perfectamente que en cualquier momento pueden aparecer restricciones importantes de manera repentina. De hecho, sería más rápido enumerar las cosas que sí tienen en cantidad suficiente en esta isla que las que les faltan, aunque justamente ahí reside parte de su encanto. A fecha del 21 de marzo de 2026, la población total de este pueblo y en realidad de toda la isla era de 221 personas, 115 mujeres y 106 hombres. De todos ellos, solamente una mujer y un hombre no nacieron en la isla. Ambos están casados con habitantes locales. Todos los demás nacieron aquí mismo. Aunque en realidad la mayoría de los isleños actuales pasó sus primeros meses de vida en maternidades de Ciudad del Cabo. Dar a luz en Tristan da Cunha sigue siendo algo poco común y muchas familias todavía prefieren o simplemente necesitan viajar hasta Ciudad del Cabo. Desde la apertura del Camogli Healthcare Center, incluso durante la pandemia de COVID, algunos niños ya han nacido directamente en la isla. Aún así, en términos generales, la sociedad de Edinburgh of the Seven Seas continúa envejeciendo.
Según cuenta un habitante local llamado Alistair, desde que vive en la isla han fallecido 15 personas y solamente han nacido 2 niños. Y aún así, quienes permanecen aquí no tienen intención de abandonar esta isla aislada del mundo. Curiosamente, ni siquiera la erupción volcánica de 1961 logró cambiar el apego que sienten por su hogar. Fue una gran erupción ocurrida en una pequeña isla que, en realidad, no es más que la cima de un enorme volcán activo. Muchas construcciones quedaron destruidas, aunque todos los habitantes lograron evacuar a tiempo. Muchos de ellos pasaron aquellos difíciles años en Gran Bretaña. Podría pensarse que terminarían acostumbrándose a las comodidades de la vida moderna, pero ocurrió exactamente lo contrario. 2 años después, muchos isleños regresaron a sus hogares reconstruidos y retomaron la misma vida que habían dejado atrás. ¿Por qué la gente no abandona este lugar? Dar una única respuesta clara a esta interesante pregunta no es nada sencillo. Probablemente sean muchas razones juntas las que hacen que las personas permanezcan en esta isla. Una de las más importantes es el fuerte vínculo que existe entre los habitantes. Aquí todos tienen un trabajo estable y, junto con él, ingresos asegurados. La principal fuente de divisas de la isla proviene de la pesca y el procesamiento de langostas, mientras que la economía cotidiana se sostiene gracias a la agricultura, la venta de recuerdos y el turismo a pequeña escala. Todos los habitantes poseen su propia vivienda. No se trata de casas lujosas ni de villas vacacionales totalmente equipadas, pero aún así están satisfechos con lo que tienen. Y sobre todo, sienten que siempre pueden apoyarse unos en otros, algo que marca una gran diferencia frente a las grandes sociedades modernas. Aunque el clima es duro, la vida aquí se siente tranquila y segura. No existe el crimen y ni siquiera hace falta cerrar las puertas con llave. En este pueblo no hay bancos, hoteles, universidades ni centros comerciales, pero para ellos basta con tener una pequeña escuela, un modesto centro médico, una iglesia, una oficina de correos, un bar y una planta procesadora de langostas. Y por supuesto tienen esta naturaleza silenciosa y prácticamente intacta. ¿No les parece un lugar ideal para vivir, rodeado de aguas tan cristalinas, aire siempre limpio y un océano infinito hasta donde alcanza la vista? ¿Recuerdan a aquel viajero que decía que incluso podía escucharse crecer la hierba? Ese silencio al que los habitantes de la isla están tan acostumbrados es precisamente una de las claves de una vida con menos estrés. Además, aquí están completamente alejados de los atascos y del ritmo frenético de las grandes ciudades. Y lo cierto es que disfrutan mucho de esta forma de vida lenta y tranquila. Después de todo, conceptos como lejanía o aislamiento son algo relativo, y muchos habitantes de la isla descienden de los primeros colonos, así que quizás ya han heredado de forma natural esa atracción por los lugares apartados. Para el resto del mundo, esta isla puede parecer apenas un pequeño pedazo de tierra perdido en el océano, pero para sus habitantes es el único hogar que conocen. Es aquí donde pueden sentirse realmente en su lugar, rodeado de sus seres queridos y de una naturaleza que sigue casi intacta. Si les gustó el video de hoy, no olviden dejar su apoyo y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias por verlo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!